Hola y bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy, un día más sumando víctimas al drama de la guerra entre Israel y Hamás. Medio centenar de palestinos murieron durante la pasada noche en bombardeos israelíes y ya son más de 2.800 los fallecidos en Gaza, un tercio de ellos niños. Del lado israelí, las víctimas mortales ascienden a 1.400 personas. Entre bombardeos cruzados que no cesan, los hospitales en Gaza apuran las últimas horas de combustible, de agua y de alimentos por el corte de suministros que asfixia a la población de la franja. Y en el plano diplomático ha habido nuevos movimientos para la apertura de un corredor humanitario que permita la llegada de ayuda a los civiles. Egipto ha enviado decenas de camiones con suministros al paso de Rafah, que comunica su país con el sur de la franja. Allí esperan la luz verde para poder entrar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Israel este miércoles para escenificar el apoyo a Benjamin Netanyahu, una visita que ve con muy buenos ojos la Unión Europea, mientras que Irán lanza una advertencia directa a Israel: si no cesa sus ataques a civiles, nada podrá detener a los musulmanes de todo el mundo. La situación en Oriente Próximo se ha colado también en la agenda de la reunión entre Rusia y China. Esta que están viendo es la imagen de hace unas horas de la llegada del presidente ruso Vladimir Putin a Pekín para verse con su homólogo Xi Jinping. También tratarán, por supuesto, la guerra en Ucrania. Y más asuntos. En Bruselas, el presunto terrorista tunecino que mató a 2 personas anoche ha muerto abatido por los disparos de la policía durante su detención. Además de Latinoamérica, a solo una semana de las elecciones en Argentina, veremos los mítines de los principales candidatos. Y una buena noticia para la paz en Colombia. Las FARC inician conversaciones con el gobierno. Es martes, es 17 de octubre, vamos ya con todo. Estos son nuestros titulares. La Unión Europea propone la creación de un puente aéreo para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a través de Egipto. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, recibe en Berlín al rey de Jordania, Abdalá II, que se muestra reacio a la acogida de refugiados palestinos por parte de los países vecinos. El Parlamento de Rusia da el primer paso para revocar el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares, aunque asegura que no realizará ninguna prueba si Estados Unidos tampoco lo hace. Tusk se dispone a conformar un gobierno de coalición entre 3 fuerzas opositoras que consiguen sumar la mayoría del Parlamento según el recuento final. Continúa el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel y los bombardeos israelíes sobre Gaza, donde, según una agencia palestina, han fallecido al menos 71 personas en las últimas horas. Ante una posible escalada del conflicto, el presidente estadounidense Joe Biden va a realizar una visita a Israel. Este miércoles, el presidente Joe Biden visitará Israel. El presidente Biden subrayará nuestro clarísimo mensaje a cualquier actor estatal o no estatal que intente aprovechar esta crisis para atacar a Israel. No lo hagan. El paso fronterizo de Rafah, lugar que conecta la Franja de Gaza con Egipto y en el que ha buscado refugio una multitud de palestinos, fue escenario de un ataque aéreo este lunes. El paso es crucial para que las agencias de ayuda humanitaria intenten introducir suministros en la zona, mientras continúa el asedio israelí a otros puntos de entrada al territorio controlado por Hamás. Mientras, Hamás ha difundido su primer vídeo de una rehén. Se trata de una joven de 21 años que habla hebreo y se identifica como Maya Hashem. Israel ha confirmado que al menos 199 personas han sido trasladadas por la fuerza a Gaza. Hamás señala que la cifra asciende a 250 personas. Entre tanto, el número de desplazados en la Franja de Gaza ha alcanzado ya el 1.000.000. El ejército de Israel asegura que trata de alejar a los civiles por su seguridad antes de una gran campaña contra Hamás en el norte de la Franja de Gaza, mientras los palestinos denuncian intensos bombardeos en las ciudades del sur de Gaza, donde los civiles buscan refugio. Miles de palestinos llegan a este hospital del sur de Gaza no solo ya para curar sus heridas, sino también para buscar refugio. Se ha acabado el agua en los refugios de la ONU en toda Gaza y los hospitales son vistos como el último refugio de la ofensiva israelí. Los médicos, abrumados, luchan por atender a los pacientes, temen que pronto los generadores se quedarán sin combustible. La estancia es cada vez más difícil y peligrosa debido a los bombardeos de Israel y los trabajadores humanitarios han sido de nuevo advertidos para que abandonen la capital de Gaza. Los que intentan escapar se encuentran con que la frontera de Rafah está cerrada. Israel también ha bloqueado y bombardeado como advertencia el entorno de la propia frontera con Egipto en el paso fronterizo para que siga cerrada. Los gazatíes quedan bajo el fuego y sin acceso a agua, alimentos o electricidad. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas aseguró este martes que el asedio a Gaza por parte de Israel y su orden de evacuación
podrían equivaler al crimen internacional de traslado forzoso de civiles, algo que podría ser asimilable a crimen de guerra. Varios países, así como la Unión Europea, envían suministros de emergencia a la región a través de Egipto a la espera de que puedan entrar en Gaza. Los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos parecen fracasar en su intento de aliviar la difícil situación de 2 millones de palestinos atrapados en la Franja de Gaza, donde se están agotando los suministros de agua, alimentos y medicinas. Ahora les toca a los europeos probar suerte. La comisaria europea Ursula von der Leyen anunció el lanzamiento de un puente aéreo para hacer llegar ayuda a Gaza. La Comisión ha anunciado la triplicación de la ayuda humanitaria a los civiles de Gaza hasta 75 millones de euros y vamos a lanzar un puente aéreo humanitario de la UE a Gaza a través de Egipto. Los 2 primeros vuelos comenzarán esta semana. El canciller alemán Olaf Scholz también ha confirmado que viajará a Israel y a Egipto esta semana para contribuir a que la ayuda llegue a buen puerto y evitar que Irán entre en el conflicto. En cuanto a la posterior visita a Egipto, se trata de hablar constantemente con todo el mundo y desarrollar una perspectiva que evite esa escalada. También está la cuestión de cómo organizar la ayuda humanitaria. Rusia fracasó en el Consejo de Seguridad de la ONU al presentar una propuesta de resolución que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza. La principal discrepancia de los países que no la han apoyado es que no se condena a Hamás. Este martes se espera que se vote otra proposición presentada por Brasil en la que sí se condena a los milicianos. En vísperas de su viaje a Israel, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, recibió este martes en Berlín al rey de Jordania, en un esfuerzo diplomático por aliviar la creciente crisis humanitaria que se vive en Oriente Medio. Con Israel a punto de lanzar su ofensiva terrestre contra Hamás en Gaza, el rey Abdalá II advirtió que los países vecinos no están dispuestos a hacer frente al éxodo de refugiados que probablemente esto provoque. Ni refugiados en Jordania, ni refugiados en Egipto. Se trata de una situación de dimensión humanitaria que debe abordarse dentro de Gaza y Cisjordania, y no intentar cargar el reto palestino y su futuro sobre los hombros de otras personas. Scholz tiene previsto viajar a la región para mostrar su solidaridad con Israel y presionar a su vez para que los palestinos reciban ayuda. En nuestro horror ante la violencia inhumana de los autores de la violencia de Hamás es importante diferenciar. Los palestinos no son Hamás y Hamás no tiene derecho a hablar en su nombre. El pueblo palestino de Gaza también es víctima de Hamás. Paralelamente a su apoyo militar a Israel, Estados Unidos se muestra seriamente implicado en los esfuerzos diplomáticos, con su secretario de Estado, Antony Blinken, preparando el terreno para una inminente visita del presidente Joe Biden. Se espera que este se reúna tanto con líderes israelíes como árabes. Mientras tanto, y ante el temor de que se agrave el conflicto, los extranjeros abandonan la región. Chipre recibía este martes un crucero con evacuados de varios países. El éxodo parece simplemente inevitable. Vladimir Putin llega a China para reunirse con Xi Jinping. El presidente de Rusia aterrizó este martes en Pekín, donde va a mantener un encuentro con su homólogo chino en el marco del tercer foro de las nuevas rutas de la seda, un evento al que acuden representantes de más de 100 países. Putin tiene prevista una reunión este miércoles con Xi para intercambiar opiniones sobre sus relaciones bilaterales. En el encuentro, ambos mandatarios podrían abordar la escalada de tensión generada por el conflicto entre Israel y Hamás. Rusia da un paso atrás en su camino hacia el desarme nuclear. La Duma aprobó este martes, por unanimidad y tras la primera lectura, un proyecto de ley que revoca la ratificación del llamado Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Los legisladores siguen al pie de la letra la idea del presidente ruso, Vladimir Putin, que en numerosas ocasiones ha denunciado cómo su país aprobó y ratificó el tratado en 1996, mientras que Estados Unidos nunca llegó a ratificarlo. El proyecto de ley, que necesita ahora 3 nuevas aprobaciones, llega en pleno aumento de la tensión entre Rusia y Occidente, con la guerra de Ucrania como telón de fondo. Rusia y Estados Unidos interrumpieron sus ensayos nucleares en la década de 1990. Está por ver si su reanudación podría iniciar una nueva carrera armamentística nuclear.
Donald Tusk está en posición de formar el nuevo gobierno polaco entre la plataforma cívica, Nueva Izquierda y Tercera Vía, después de que las tres obtuvieran el 54% de los votos en el recuento final. Aunque el partido gobernante en Polonia, Ley y Justicia, fue el más votado en las elecciones nacionales del domingo, con un 35,38% frente al 30,70% de la plataforma cívica, este no alcanzó la mayoría en el Parlamento. Según algunos analistas, pasarán meses antes de que Polonia tenga un nuevo gobierno. La primera oportunidad la tendrá Ley y Justicia. Después, la mayoría del Parlamento nombrará y elegirá un nuevo gobierno que no vendrá de Ley y Justicia. A continuación, el presidente tiene que aprobarlo, y si no lo hace, se dará un tercer paso, que confirmará finalmente que Ley y Justicia, con toda probabilidad, no estará en el poder. Esto llevará meses. La alianza podría llegar a sumar 248 diputados, bastantes más de los 231 requeridos para una mayoría absoluta. La participación fue de casi el 75%, todo un récord que superó al 63% de 1989, una votación que en su día provocó la caída del sistema de la Unión Soviética. El presunto autor del tiroteo mortal contra 2 hinchas suecos en Bruselas ha sido abatido por la policía. Las ambulancias acudieron rápidamente al lugar de los hechos, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Según la Fiscalía, los agentes se vieron obligados a abrir fuego cuando intentaban detener al presunto extremista islamista tunecino. El primer ministro belga ha declarado que el país no se doblegará ante el terrorismo. El terrorismo se dirige contra cualquier persona en cualquier lugar. Los autores intentan infundir miedo, desconfianza y división en nuestras sociedades libres. Los terroristas deben comprender que nunca tendrán éxito en su empeño, nunca podrán subyugar a nuestras sociedades libres. Con su odio y su violencia solo demuestran su impotencia. El terrorismo nunca nos vencerá. El hombre fue tiroteado en Kharkiv, el mismo distrito donde se produjo el atentado mortal el lunes por la noche. Testigos declararon que un hombre armado apareció en una scooter antes de disparar contra un grupo de aficionados y huir después. Un tercer ciudadano sueco resultó herido. El partido entre las selecciones de Suecia y Bélgica se suspendió en el descanso. Francia en duelo por el asesinato de otro profesor. Fue apuñalado mortalmente por un islamista fanatizado la semana pasada. Estudiantes y profesores de un instituto de enseñanza media en la ciudad francesa de Arras rindieron un sentido y silencioso homenaje al profesor Dominique Bernard. El presidente Emmanuel Macron celebró este lunes una reunión de seguridad mientras Francia permanecía en alerta antiterrorista intensificada tras el ataque. El gobierno, encabezado por la primera ministra Elisabeth Borne, trata de asegurarle a la gente que las escuelas son seguras. Nuestro apoyo a todos los equipos del Instituto Gambetta, padres y alumnos, y más en general, aseguramos a todos los profesores de Francia nuestra movilización y apoyo. Pero incluso cuando la primera ministra ofreció apoyo, sus palabras llegaron al tiempo que una falsa alerta de bomba que provocó la evacuación del Instituto de Arras por un corto periodo. Mientras el país lloraba a Dominique Bernard, también honraba la memoria de otro maestro, Samuel Paty, asesinado en una agresión islamista similar en París este lunes hace exactamente 3 años. Greta Thunberg vuelve a ser detenida. La famosa activista medioambiental se convirtió este martes en Londres en la gran protagonista de una manifestación que acabó con 5 detenidos, ella incluida, presuntamente por obstruir el tráfico de la capital británica. Los activistas protestaban en Park Lane contra el uso de combustibles fósiles en el marco de un evento en el que participaban altos dirigentes de distintas industrias petroleras. Si bien la Policía Metropolitana no confirmó el arresto de la joven activista sueca, diferentes publicaciones en redes sociales se encargaban más adelante de confirmarlo. Golpe policial al narcotráfico internacional. 58 personas han sido detenidas en una operación conjunta de las policías italiana y española contra una red que traficaba en ambos países. En Italia, las detenciones tuvieron lugar en Milán, Turín, Roma y Catania, en Sicilia. Los agentes se incautaron de bienes por valor de 129 millones de euros. En la operación policial han participado 400 agentes, que han efectuado un total de 96 registros en Italia, Suiza y España.
La investigación, que comenzó hace más de un año, se inició a raíz de unos movimientos sospechosos de dinero a través de un sistema clandestino de envío de remesas utilizado por ciudadanos chinos. Se estima que la red era responsable del tráfico de 30 toneladas de hachís y marihuana. Espantoso descubrimiento en México. El colectivo Madres Buscadoras ha informado del hallazgo de un horno clandestino en el municipio de Tlaquepaque, en el estado de Jalisco, donde al parecer se calcinaban restos humanos de posibles víctimas de los cárteles de la droga y otras bandas del crimen organizado. De acuerdo con Madres Buscadoras, en el lugar se han encontrado también prendas de ropa, la mayoría de hombres. Actualmente el colectivo cuenta con un registro de más de 7.000 personas desaparecidas, de las cuales más de 2.000 han sido encontradas sin vida en fosas clandestinas. El gobierno colombiano y los rebeldes disidentes de las FARC acuerdan un alto el fuego de 3 meses. El decreto, que ordena la suspensión de las operaciones militares hasta mediados de enero del próximo año, incluye la protección de la población civil, afectada desde hace tiempo por las guerras entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y los grupos guerrilleros. Tibú, en la región de Catatumbo, escenario durante décadas del conflicto armado, ha acogido las conversaciones con disidentes de las FARC que habían rechazado el pacto de paz de la guerrilla de 2016. A menos de una semana de las elecciones en Argentina, los 2 candidatos presidenciales de la oposición han echado el resto ante sus simpatizantes. En su mitin de clausura en Buenos Aires, el populista de derechas Javier Milei, admirador de Donald Trump, ha sacado pecho de su victoria sorpresa en las primarias de agosto. El Estado te come el 75% de tu esfuerzo, mientras que el político vive como un rey a costa tuya. Milei, que parte como favorito, no obtendrá, según las encuestas, los apoyos suficientes para evitar la segunda vuelta del 19 de noviembre. Su principal rival es Patricia Bullrich, de la coalición opositora de centro-derecha Unidos por el Cambio. Las ideas de Milei no se pueden llevar a cabo. Por eso yo le digo a los jóvenes que lo votaron, fíjense que dolarizar sin dólares es imposible. Los argentinos tienen cita con las urnas este domingo 22 en medio de una caída en picado de la economía del país y con un 40% de la población en situación de pobreza. Fiesta de aniversario de Disney. La compañía ha cumplido 100 años llenando de magia los sueños de los más pequeños. Lo que empezó como un reducido estudio familiar de animación de la mano de Walt Disney y su hermano Roy O. Disney es hoy día un imperio mediático que se ha convertido en un consolidado referente de creaciones culturales a nivel mundial. Numerosos actores decidieron celebrar el centenario del conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento, declarándose en huelga frente a la sede de Disney en Los Ángeles. La exposición La Vanguardia en Georgia en el Centro Cultural Bozar es uno de los platos fuertes del Festival de Arte Europalia, que se celebra este otoño en Bruselas, Bélgica. La exposición se centra en las 3 primeras décadas del siglo XX, momento en el que floreció la escena artística en Georgia. Un periodo que incluye un interludio de 3 años de independencia entre la caída del Imperio ruso y la invasión del régimen soviético. Fue muy importante para la vanguardia georgiana no solo estudiar y construir instituciones, investigar el arte, sino también utilizarlo como método en sus prácticas vanguardistas. Por tanto, esta conexión entre el pasado, el futuro y las tradiciones hace que la vanguardia georgiana sea excepcional. La mezcla de elementos orientales y occidentales es evidente y se puede ver en el impacto de corrientes como el dadaísmo y el cubismo. Euronews ha hablado con Levan Chogoshvili, autor de la obra que abre la exposición sobre mezclas y cruces. Esta exposición también es muy buena porque demuestra que nuestro arte estaba muy cerca del arte europeo. Hoy en día muchos artistas georgianos, artistas jóvenes por supuesto, tratan de ir a algún lugar de Occidente y estudiar allí y luego regresar. Hasta mediados de enero de 2024 los visitantes también podrán disfrutar de un programa de conciertos, cine, danza y teatro en diversos espacios culturales de Bélgica. La polifonía, es decir, la multiplicidad de voces,
es uno de los temas centrales del festival, tanto en la música como en la oportunidad de que diversas comunidades expresen sus puntos de vista. El recuerdo es el segundo tema. El recuerdo consiste en cuestionar el pasado y también reflexionar sobre el futuro. ¿Cómo lidiar con cierto pasado? ¿Cómo lidiar con este régimen soviético que todavía tiene un impacto en la actualidad? Se trata también de conflictos del pasado, también de conflictos más recientes como los que siguen teniendo lugar hoy en día, en Georgia, en Osetia del Sur y en Abjasia, y también, por supuesto, la guerra de Ucrania, que tiene un impacto en Georgia. Una parte importante del programa es el resultado de asociaciones creativas entre artistas georgianos y de otras nacionalidades, con el encargo de obras específicas para el festival. Hasta aquí el resumen informativo del día. Gracias por seguirnos. Pueden encontrar el resto de la información actualizada en nuestros boletines en televisión y en todas las plataformas digitales de Euronews. Nos despedimos con un no comment de la Fiesta Internacional del Globo en Nuevo México. Hasta mañana. Mm-hmm.